chiquillos. Entonces, vamos con este Power que es cortito. Eso vamos a ver primero. El objetivo de hoy día, chiquillos, es cómo juzgar el contenido del texto con el contexto. ¿Qué significa esto? Cómo nosotros lo que leemos lo podemos insertar en una época histórica determinada. Por eso aquí es donde yo les digo, o les he explicado en otras ocasiones, que todo es como integrado, porque las creaciones textuales, ya sea textos literarios y no literarias, son hechas en épocas distintas. Todavía ¿no es cierto? Se leen las obras literarias del año 1, por decirlo así, y nosotros tenemos que tener el conocimiento y tenemos que tener la capacidad para poder identificarla de la época, que es de la época que corresponde, y hacer una relación con ello. Por ejemplo, si yo sé que se habla de dioses y de Zeus, de Poseidón, de Dionisio, Afrodita y de todos esos dioses, ¿de qué época estaré hablando, chiquillo? ¿Antigua? Antigua, muy bien, de la época antigua. Lo mismo si digo, bueno, es más difícil, si digo que usa, ¿no es cierto?, usa el celular, ¿no es cierto?, se comunica por WhatsApp, y hay un tema que habla así en el texto. ¿De qué época es? ¿Moderna? ¿Cómo se llama? Es que ahí hay un tema. No se llama moderna. ¿Cómo se llama esta época? Contemporánea, ¿no? Exacto, contemporánea, porque la historia, como bien me dijo ahí Daniel, se divide en 4 momentos importantes. El siglo, digamos, la época antigua, que es del siglo V antes de Cristo al V después de Cristo, 10 siglos, ¿ya? Siglos, y es donde están todo eso, esa visión de mundo antropocéntrica reflejada en este politeísmo en que se creía en muchos dioses, donde aparecieron grandes culturas como Grecia y Roma. De ahí nosotros tenemos muchas cosas, el teatro, el lenguaje, muchas palabras, ¿no es cierto? Literatura, cosas incluso de medicina, etcétera. Hay mucho que hay que tomar de esa época, que es la antigua, que duró 10 siglos, 10 siglos, 1000 años, por decirlo de alguna manera, 1000 años. Luego de eso cambió, ¿no es cierto?, la época, porque el Imperio Romano se deshizo, el Imperio Romano se empezó a desaparecer, y apareció otra época. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? Después de la antigüedad, ¿cómo se llama la otra época? ¿Edad media? Edad media, muy bien, Didi. La Edad Media, que es muy distinta principalmente porque cuando aparece ¿no es cierto?, aparece la Edad Media, aparece una nueva manera de creencia y del hombre de organizarse y estar en ese periodo. Es muy distinto. Ahora, antes creían en muchos dioses en la antigüedad. Ahora en la Edad Media está la idea de un solo Dios, el Dios cristiano, que la mayoría de nosotros lo conocemos y lo conocemos hasta hoy día, este Dios cristiano, que creemos en la salvación, creemos, ¿no es cierto?, en el paraíso, en el cielo, en el infierno, con los santos, con todo eso que dice la Biblia. Eso es a partir de la Edad Media. Antes tenía otra visión, que era en los dioses, en esos muchos dioses. Después, en la Edad Media, empezó esta creencia en un solo Dios y todo lo que ella conlleva. Obviamente, en ese periodo hubo, ustedes, no sé si conocen que hubo esas guerras de las cruzadas, peleaban mucho ¿no es cierto?, los reyes, los condes, los duques, toda la gente peleaba. Ahí se conoce, por ejemplo, la historia del rey Arturo. Más de alguien seguramente la conoce, el rey Arturo, cuando sacó la espada, ¿no es cierto?,
porque era el único que incluso han hecho caricaturas y películas con respecto a eso. Eso es una historia de esa época, cuando se estaban formando los países, sobre todo allá en Europa. Se formaban los países en Europa, antes no existía Francia, España, Italia, no, pero con la Edad Media se empezaron a armar, y eso que les dije recién del rey Arturo es de Inglaterra. Esta Edad Media duró del siglo, cuando Roma desapareció, digamos, desapareció desde el siglo quinto hasta el 15 después de Cristo, que es justo cuando se descubre América. Cuando se descubre América, se cambia también la forma de pensar y de sentir. Por ejemplo, ustedes saben que al mismo tiempo del hombre, de que Cristóbal Colón conociera aquí todo este continente, lo que le trajo mucha riqueza a Europa, pudieron, ¿no es cierto? Ellos se hicieron grandes, muy grandes, España, Portugal, también Francia, que todos querían venir a conquistar porque esto era lo nuevo, y aquí venían a buscar el oro y todo, entonces pudo tener un gran auge. Algunos países de Europa como Italia, que tienen el Renacimiento, y ahí es donde aparece Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, todos aquellos grandes artistas del Renacimiento. Luego en el Barroco, que en España, España todavía recuerda con mucha nostalgia todo ese periodo, porque en la literatura, en el teatro y donde todos están. Ahí apareció el Quijote de la Mancha, y donde apareció en Inglaterra William Shakespeare con Romeo y Julieta, y todas las obras que se conocen de él, que se fueron muchísimas. Todo se da en esta época que se llama moderna, que es desde el descubrimiento de América, y al mismo tiempo del descubrir América se inventó la imprenta. Entonces, al inventarse la imprenta, pudo el hombre, más gente pudo leer, porque hasta la Edad Media solo leía un grupito, que eran los nobles y los curas. En cambio, en la época moderna, la lectura se hizo más masiva, ¿no es cierto? Más masiva, porque se podía antes piense que era todo manuscrita, entonces con la imprenta se podían hacer muchos libros, y eso enviárselo a muchas más personas, pero también todavía gran parte del pueblo seguía siendo analfabeto. Esto termina con esta época moderna, y donde empezamos con nuestra época contemporánea, que es con la Revolución Francesa. Cuando ustedes saben que todo en este periodo moderno se creía mucho que el poder en el absolutismo. No sé si alguna vez escucharon eso en historia. El absolutismo, que el poder era enviado de Dios a una persona, y esa persona era el rey. Y ahí se conocen Luis XVI, Luis XV, Fernando VII, bueno, muchos reyes tanto de España, de Francia, de Italia. En todas partes había reyes que incluso hoy continúan en algunas, pero pasó que la gente ya al final del siglo XVIII, ¿no es cierto? Porque la Revolución Francesa fue en el 1789, al final aparecieron algunas personas letradas como Rousseau, Robespierre, ¿no es cierto?, que se empezaron a dar cuenta que la monarquía no se hacía cargo del pueblo, no se hacía cargo del pueblo, no habían muy poquitos que eran privilegiados, y eso hizo que tomaran ellos cuando se cayó la Bastilla, ¿no es cierto?, y salieron todos los presos, se produjo una gran revolución, agarraron a todos los reyes y su comitiva y les cortaron la cabeza, ¿no es cierto? Les cortaron la cabeza, y ahí terminó toda la monarquía en Francia, y con ello termina la época moderna y empieza la contemporánea. Gracias a la Revolución Francesa, nosotros aquí en Chile nos pudimos independizar, pues. Nos independizaron porque aparecieron esas obras, esos personajes de Simón Bolívar, de Bernardo Higgins, de San Martín, ¿no es cierto?, que ellos vienen imbuidos de todo lo que venía de la Revolución Francesa y del famoso Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Y nosotros, y de ahí para adelante, hemos estado en época contemporánea. Todavía no hay nadie que le haya puesto un nuevo nombre
a un periodo, estamos aquí, y Chile como que aparece, ¿no es cierto?, con su historia, solo en época contemporánea, ¿no es cierto?, desde el 1810, obviamente que estuvo la colonia, estuvo, ¿no es cierto?, el descubrimiento y la conquista de América, que es del periodo moderno, pero historia, la República, por decirlo de alguna manera, o por decir el Chile independiente, así como Chile, está desde solamente de 1810, cuando hicieron esa junta de gobierno, y después cuando la ratificaron, que fue por allá el 33, si no me equivoco. Yo no soy profe de historia, pero sí algunas cosas ahí recuerdo, que es lo mismo que ustedes recuerdan porque se los pasaron tal vez en la básica. Y de esto se trata, chiquillos, que nosotros podamos identificar por lo que dice el texto, de qué época es, de qué época es. Te puede decir una forma de hablar, una forma de expresarse, un medio de transporte, un tipo de creencia. A usted lo va ubicando, ¿no es cierto?, en un periodo determinado. Mira, aquí lo veo en forma mucho más fácil, después la guía lo vamos a ver con mucho más detención y para que se fijen exactamente. En el paso 1 es relacionar el texto con tu vida. Cuando yo les pongo vida, chiquillos, no es que me interese, bueno, importa también porque también sirve las opiniones personales y aspectos personales que a usted le ha tocado vivir, ¿no es cierto? Eso también sirve de argumento y sirve de apoyo para algunas respuestas. Pero en este caso me refiero a lo que usted ya conoce en todos estos años, 15, 16, 17 años, la edad que tiene usted ahora, que ha conocido. Y de historia ha conocido bastante, porque han tenido en todos los cursos al menos una pincelada de historia. Entonces, para relacionar el texto con tu experiencia, tienes que responder a estas preguntas. ¿Qué sé sobre el tema que estoy leyendo? ¿He vivido alguna situación similar? ¿Qué haría en la misma situación? Uno supone, por ejemplo, que uno no cuestiona mucho cuando lee algún texto, por ejemplo, que leyéramos algún mito de cómo se creó, por ejemplo, la luna, ¿no es cierto? La luna, y es porque estaba un rey con Zeus, con Hera, ¿no es cierto? Ellos tuvieron, ¿no es cierto?, tuvieron una relación, supongamos, y apareció la luna. Nosotros en general no cuestionamos eso, porque lo creemos, porque está dicho con tal orden, le dan tanto sentido a lo que dicen, que uno sabe que es de ese periodo, pero uno no empieza a decir, no, esa cuestión está mal, esa cosa no fue así, ¿no es cierto? No, pues si la luna no apareció, la luna es un astro que está ahí. Uno no se cuestiona en ese sentido. Uno puede decir ahí lo que trato, está bien contado, está bien dicho, suena bien, es entretenido, me gustó, no me gustó, ¿ya? ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿Y por qué? Ese es el tipo de opinión, pero no cuestionarlo en el sentido, en una obra literaria, no, eso no puede ser así porque no pasó, porque no sé si han escuchado o han visto películas, que la mayoría de las películas se basan en hechos reales, ¿no es cierto? Y en hechos reales, muchos dicen en hechos reales y que muestran un hecho histórico, ¿ya? Un hecho histórico. Pero uno de repente sabe que ese hecho histórico no fue así, pues. Las cosas como la cuentan, por ejemplo, en las películas de guerra, sobre todo las que hacían de la Segunda Guerra Mundial, siempre ganaban los norteamericanos. Siempre ganaban los norteamericanos. ¿Y habrán ganado siempre? Obvio que no. Más de alguna vez ganaron los alemanes o ganaron los japoneses, ¿no es cierto? En distintas batallas. Pero todas las películas que uno ve, las ve como que... Pero uno no se la cuestiona más allá porque lo que te interesa es que sea entretenida, que uno tal vez aprenda algo, esté bien contada, esté bien hecha, la imagen buena, no sé, ese tipo de cosas en la que nos imaginamos. Y hay que expresar opinión. Recuerda lo mismo que yo les veía en la técnica anterior. Se nos va acabando, pero no importa, después llegamos aquí. En la técnica anterior, construye tu opinión a partir de la estructura. Siempre el yo, le pongo el yo, aunque no es necesario, porque uno con la
desinencia del verbo, al decir creo que, uno no puede decir él creo, no, significa que yo creo, eso es la desinencia. Con el final del verbo sé que estoy usando la primera persona, sé. Y es el punto de vista. Por ejemplo, aquí pusimos una oración muy simple, que no es de obra literaria, que es lo que vamos a ver después. Yo creo que la comida saludable es beneficiosa para la salud. Yo pienso que es necesario educar a los padres para entregar una comida saludable. Es una opinión, ¿no es cierto? Como lo hablábamos en otras ocasiones, que, ¿no es cierto?, es los padres, pero también el Estado, el que tiene que enseñar, el que tiene que proveer, ¿no es cierto?, para que la población coma en forma saludable y no porque, o si no, ¿no es cierto?, va a tener a miles de personas en el hospital, ¿no es cierto?, con montones de enfermedades y eso es muy caro. Y en el paso 3, para fundamentar tu opinión, responde a estas preguntas. ¿Por qué yo opino de esta forma? ¿Qué razón apoya mi opinión? Insisto con esto, chiquillos, a menos que el profesor o no sé, quien le esté evaluando en alguna ocasión les diga esta respuesta tiene que ir con un sí o con un no, o hay que marcar alternativa, que ahí no hay opción. En estas preguntas que son de desarrollo, ustedes tienen que fundamentar con un elemento del texto, como hemos dicho en otras ocasiones, o con opiniones o con señales de que tú te acuerdas de la historia. Te acuerdas de la historia, te acuerdas de, no de la historia de lo que te están contando, sino de hechos históricos, se relaciona con ese hecho histórico porque pasó eso en ese periodo, uno puede ir argumentando de esa manera, fundamentando, usando lo que tienes de otra asignatura. Por ejemplo, si, mira, después vamos a leer incluso un texto de biología, ¿ya? Un texto de biología, lo que usted sabe de biología y lo que sabe de eso de biología, lo puede ingresar acá, que esto es lenguaje, porque eso también ayuda, ¿no es cierto?, a que usted dé una opinión fundamentada. Y como le he dicho, en toda esta pregunta, aquí el valor es mucho mayor, ¿ya? Es mucho mayor para que cuando vean una pregunta que donde les digan opina, fundamenta, argumenta, saben que esa respuesta por lo menos va a costar 5 puntos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Para relacionar la obra con su contexto, debe reconocer en la información que entrega el texto la referencia al contexto, que se intenta destacar y descubrir la visión del mundo que éste refiere. Bien. ¿Se entiende más o menos, chiquillos, de qué se va a tratar esta habilidad? ¿De qué se va a tratar esta última estrategia? Espero que sí. Mira, ahí la vamos ahora a aplicar. Vamos, como nos quedan 5 minutos, vamos a mirar el primer texto. No sé si lo alcancemos a leer, pero no importa. Lo que alcancé. Lo que alcancé. A ver, vean. Dos. Aquí. No me vaya a equivocar. Aquí está. Aquí tenía varias cosas descargadas para ustedes para que, si es que lo necesitan. Ya, y aquí está el primer texto, que se dice la derrota de Roncesvalles, se llama Roncesvalles. No sé si alguien conoce ese lugar, porque ese es un lugar, ¿ya? Ahí tenemos el título, lo miramos, es un título que tiene una hojita y un pedacito más, y abajo dice que es anónimo, un cantar de Rolando, y es una adaptación del equipo de Toral. Es una adaptación porque va a ser más notorio en el otro texto que leamos, si es anónimo y como un libro antiguo. El libro antiguo no tiene el mismo, aunque sea en castellano, no tiene la misma forma de hablar que tenemos nosotros. Siempre yo pongo este ejemplo. Si a cualquiera de ustedes, por ejemplo, si a la Daniela, a la Krishna, o a cualquiera de las Krishna, tengo una máquina del tiempo y la llevo al siglo XII, supongamos, en España, porque Chile todavía no tenía los españoles. Entonces lo llevo con una máquina del tiempo al español y lo pongo con un adolescente de la misma edad de ustedes, a una niña también de 12, 13, 14, 15 años, y la pongo en aquí conversen. Lo más probable es que no se entendieran nada. No, aunque estén las dos que hablas tú español,
¿Y qué hablas tú? Español. ¿Ya? Tal vez lo único que sabrían decir que las dos hablan español, pero ninguna de las dos se entenderían, porque el lenguaje, como así como el hombre, ha cambiado, así como el hombre, nosotros no somos iguales a la época, ¿no es cierto?, antigua, hemos cambiado en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de reflexionar, hemos cambiado. El lenguaje también cambia, también es vivo. Y esto, si lo viéramos en el lenguaje original, sería muy distinto, muy difícil. En el segundo se nota más, pero aquí está totalmente adaptado. ¿Alguien me quiere ayudar a leer el primer párrafo, chiquillo? ¿Alguna de las Krishna me puede leer? ¿La Krishna Armijo, la Krishna Fres? Yo quiero. Ya, lea, Didi. Siente Roldán que la muerte le va haciendo su presa. De su cabeza le va bajando hasta su corazón. Se precipita a acogerse bajo un pino y allí se tiende prostrado sobre la verde hierba. Bajo él pone su espada y su olifante. Ha vuelto su esforzando, ha muerto victorioso, con débil impulso y reiteradamente confiesa sus culpas. Por sus pecados tiende hacia Dios el guante. El guante, sí. Muchas gracias, Didi. A ver, ¿quién es aquí el protagonista? ¿De quién se está hablando? Walden. De Roldán, claro, de Roldán. ¿Y qué le está pasando a Roldán? Quería una muerte victoriosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está pasando? ¿Está luchando? Sí. ¿Está luchando? Está, a ver, ¿qué está haciendo? Porque, ¿qué le está pasando? Algo le está pasando. Él está en un momento de la vida específico. Bueno, se está esforzando. ¿Se está esforzando? Más que eso, más. A ver, a las que veo aquí, alguna de las Krishna, alguna de las dos, para que ahí ayudemos. ¿Qué le está pasando a Roldán? Lo dice al principio. Que la muerte le está haciendo su presa. Que es como que lo está consumiendo, ¿no? Exacto. La muerte, está llegando la muerte, le está llegando. Por eso él dice que, mira, se tiende postrado, se tiende, ¿no es cierto? Tiende es como acostarse, ¿no? Se acuesta sobre la verde hierba. Él está ahí y lo único que hace, mire, y más encima aquí después dice, muy bien con lo que me dijiste, Didi, que quiere tener una muerte victoriosa. Sí, pues quiere tener una muerte victoriosa. ¿Y qué suponemos que es él si está muriendo aquí y en la derrota? Hablan de la derrota. ¿Por qué está muriendo? ¿Qué cosa creen que le ha pasado? ¿Pueden imaginar? A ver, vamos a leer un poquitito más, a ver qué cosa estará haciendo, qué será él, porque, a ver, que él no es un personaje cualquiera, po. Él tiene un título. ¿Qué título tiene? Lo dicen estas 5 líneas. Roldán pertenece a la nobleza. ¿Y qué título tiene? Lo dice por ahí.